para que Dios responda a nuestra oración o a nuestras oraciones. Hay gente que vive pidiendo a Dios y no recibe respuesta. Hay gente que se siente frustrada, siente como que su oración queda en el techo. El Salmo 143 del rey David nos ilustra sobre esto. Vamos a ver de qué se trata, pero específicamente para aquellos que están realmente deseando que Dios responda a sus clamores. Vamos a ver cómo la crisis, el problema o la prueba afecta a nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, porque la oración es relación con Dios. Si no hay relación con Dios, es obvio que no hay oración, pero al mismo tiempo hay gente que se relaciona con Dios sin conocerlo y sin saber de qué se trata o lo que espera de Dios. Y hay gente que se siente frustrada porque ora y ora y ora y hasta llora y ayuna, pero no recibe respuesta de parte de Dios. Dice el Salmo 143 a partir del versículo 1, y vamos a ver los textos aquí. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndele por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos. Y hasta aquí llegamos en la lectura por el momento, aunque sigamos al versículo 6, por favor, y terminamos aquí. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Esta es la oración del salmista, la oración de un hombre que está sufriendo en gran manera porque se siente postrado, se siente como ya muerto, se siente con un corazón desolado, aún perseguido. Y nosotros tenemos que aprender esta ciencia de la oración, esta disciplina gloriosa de comunicarnos con Dios. Sin relación con Dios no hay oración, sin oración no hay respuestas, no hay poder, no hay bendición. Y aquí el salmista nos enseña algo muy importante. Y lo primero que quiero enseñarte en esta noche es que nosotros debemos tener una relación con Dios. Vos podés tener relación con la iglesia, pero la pregunta es, ¿la tenés con Dios? Hay gente que malinterpreta su vida espiritual creyendo que con el simple hecho de venir a la iglesia ya con eso cumple. Eso es religión. La religión tiene que ver con costumbres, con ritos, con tradiciones, con hábitos que van haciendo que una persona se vaya conformando, pero la relación con Dios es justamente lo que da base a nuestra oración. Sin relación con Dios no hay ningún tipo de contacto con Dios. Dios necesita escuchar nuestras voces y necesita vernos, necesita estar en comunión. Y nosotros también, fundamentalmente. Sin esa comunión nosotros no podemos vivir y ni tampoco recibir de Dios su favor. Hay muchas personas que vienen a la iglesia pensando de que es simplemente 2 horitas a la semana y con eso ya cumplí. Nosotros tenemos una relación con Dios, no religión. Cuando Jesús se enfrentó a los religiosos de la época, encontró que eran muy vistosos por fuera, muy atractivos en su apariencia, pero por dentro estaban llenos de carroña de muertos. Dice la palabra que los confrontó. ¿Por qué? Porque su vida era una mera fachada espiritual, pero no tenían una real vida espiritual, no tenían en su interior ningún tipo de relación con Dios. Nosotros tenemos que profundizar esa relación con Dios y la oración es básica, fundamental. Sin oración no hay poder, no hay vida, no hay respuesta de Dios ni tampoco su favor. Hay personas que oran y dicen, pastor, yo oro, y no tienen respuestas a sus oraciones. Pasan los años y no cambian, no reciben el favor de Dios, se sienten como olvidados de Dios, sienten como que su oración queda en el techo, sienten como que no hay respuesta, como que no pasa nada, y se sienten frustrados, y con el tiempo empiezan a decaer y comienzan a deprimirse inclusive. Pero aquí el salmista nos enseña que tenemos que tener relación con Dios. Por eso él dice, oh Jehová, y lo nombra. Oh Jehová, es como si vos le dijeras, oh Carlitos, oh Pedro,
Oh Juan, obviamente Dios es Dios y nosotros tenemos que dirigirnos a Dios y saber a quién nos dirigimos. Hay personas que a veces no conocen a Dios y por no conocer a Dios no saben cómo dirigirse a Él. Y hasta tienen incredulidad porque creen que Dios no les va a responder o que está muy ocupado en otro lugar o que pueden ser personas que se sienten muy culpables o muy insignificantes para que Dios esté escuchando sus oraciones. Sin embargo, te vas a dar cuenta que no es así. Vos necesitas tener una relación con Dios, necesitamos relacionarnos con Dios diariamente y eso profundiza el conocimiento. Vos tenés que buscar a Dios y buscando a Dios lo encontrás y de esa manera recibís su favor y lo vas conociendo día a día y creciendo en esa relación vas a crecer también en estatura espiritual para que tu vida deje de ser una vida que sufra necesidades o que viva en chaturas o en mediocridades, sino que se eleve hasta la estatura de Jesucristo. Pero hay una segunda cosa que debemos saber. Dice el texto, después lo leemos, debes saber que Dios oye y escucha nuestras oraciones. Esto lo debemos saber. Vos tenés que saber sí o sí que Dios oye y escucha. Son dos cosas diferentes. Podemos oír música, podemos oír griterío, podemos oír bochinche, podemos oír un montón de voces que se levantan, pero escuchar es cuando hay interés, es cuando ya estás poniendo en la oreja. Y Dios tiene esa capacidad, no solamente de escuchar todo, de oír todo, sino de escuchar también. Nosotros a veces oímos, pero no escuchamos. Y como el caso que te comenté, hay personas que de repente nos dicen, cuando nos están hablando, ¿qué me dice al respecto usted? ¿Qué me aconseja? Y nosotros que no estuvimos atentos porque no estuvimos escuchando, sino que estuvimos oyendo, distraídos con otras voces, tratamos de empezar a averiguar qué fue lo último que dijo esa persona para saber cómo entrar. Y si se da cuenta que no le estuvimos escuchando, se arma lío. Y eso pasa en los matrimonios, mucho, donde no se escuchan, están hablando pero se prestan atención muy superficial y eso afecta a la relación. Y de repente la otra parte te dice, mírame a los ojos cuando te hablo, mírame a los ojos, y vos que sos hiperactivo te la pasás mirando cualquier mosquita que vuela y eso te distrae. Dios no es así. Dios nos oye, Dios nos escucha, está atento a lo que nosotros estamos hablando y aún el balbuceo de un niño, Él lo recibe como una alabanza. Nosotros tenemos que, si nos relacionamos con Dios y queremos respuestas sobre nuestras oraciones, tenemos que saber y debemos saber que Dios oye atentamente todo lo que nosotros le vamos a decir. Por eso el salmista lo conocía a Dios, le dice, oye y escucha mis ruegos. Porque hay personas que le piden a Dios cosas, pero esas cosas son meramente caprichos, deseos egocéntricos. Es como si un niño va a pedirle a su padre mucha plata, va a tener mucha plata, y el padre obviamente por su madurez, por su crecimiento, no se lo da. Pero si de repente, ¿qué pasa si se lo da? El padre es más inmaduro que el hijo. Y está pasando eso mucho. Hay una estadística de chicos jovencitos de 14 o 15 años que se matan en la ruta porque sus padres le han regalado autos costosísimos. Y ellos salieron a hacer facha con sus amigos y en la primera salida o mataron a alguien o se mataron ellos mismos. En eso demostró la mayor inmadurez del padre que el hijo. Dios no es así. Dios, si nos escucha y presta atención, Él va a responder oportunamente, exactamente tal cual como nosotros necesitamos, y Él no nos va a hacer faltar nada. Son principios básicos estos, pero son fundamentales. Si vos te relacionás con Dios, tenés que creer que lo hay y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Si vos orás a Dios, tenés que saber y debés saber que Él te escucha y Él está pendiente de lo que vos te vas a decir. Ahora, si a vos te parece que Él no te escuchó, es otro tema. Eso ya tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tu impresión, o con tu fantasía, o con tu inmadurez que no te permite creer que Dios oye y escucha todas nuestras oraciones y mucho más nuestras súplicas. Amén.
Pero también debes, dice el salmista en el versículo 1, oye mi oración y escucha mis ruegos. Pero también debes, en el punto 3, fíjate, debes pedirle a Dios que responda conforme su verdad y su justicia. Y este es un punto importantísimo. Te pido que prestes atención. Mira lo que dice el versículo 1 justamente. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. David no quería cualquier respuesta. Hay gente que están tan apurados y están tan deseosos de tener una respuesta de Dios que quieren presionar a Dios, quieren negociar con Dios. Y Dios tiene su tiempo exacto para todas las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Sin embargo, hay personas que se encaprichan con un deseo y se lo piden a Dios y están allí encaprichados, endiosando el motivo por el cual le están pidiendo a Dios. ¿Están siguiendo? Como el caso que te conté, ¿te acordás? Cuando yo era jovencito, me apasioné por una chica y esta chica, sin saber lo que se perdía, me rechazó. Y yo agarrado del poste de luz allí en Córdoba, decía, si no es ella no quiero a nadie más, si no es ella no quiero a nadie más. Gracias a Dios que Dios no me escuchó, porque me hubiera perdido a Katy. ¡Qué romántico! ¡Gloria a Dios! Pero gracias a Dios que no me escuchó Dios. Gracias a Dios que me escucha cosas inmaduras, pasionales, carnales, cosas chiquilinas, tontas, impulsivas. Dios está para responder conforme la verdad y la justicia. La verdad es Jesús, la justicia es Dios, porque no hay nadie más que sea absolutamente justo sino Dios. Y Jesús mismo dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Por lo tanto, Él es la verdad. Todo lo que tenga que ver con Jesús y con Dios tiene que ver con su voluntad. Y eso sí tiene garantía de respuestas. Por eso no te gastes en pedirle cosas. Señor, dame un Ford, qué sé yo. Dame una Toyota. Dame unas vacaciones en el Caribe. Si Él tiene un propósito de usarte en el Caribe, te va a mandar al Caribe. Si no, te va a mandar a la China. A cualquier lado, pero tiene que ver con su voluntad, con su propósito. Por eso hay personas que pasan toda su vida encaprichados con un motivo y no reciben respuestas. ¿Por qué? Porque han endiosado su motivo. Han hecho de su motivo de petición a Dios un ídolo. Y Dios abomina todo ídolo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que le pedimos. Y además, David ya se anticipaba lo que dice aquí, miren. En Juan, 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y por supuesto responde. Todo lo que tenga que ver con su voluntad es garantizado. Fluye la bendición de Dios para lo que tiene que ver con su voluntad y está encuadrado en la verdad y la justicia. Por eso el pueblo de Israel recibió de Dios codorniz y recibió de Dios el maná, pero no se conformó con el maná. Le seguían pidiendo a Dios cosas y más cosas, renegando, quejándose, despotricando por esa situación que les tocaba vivir en el desierto. Y Dios les proveyó codornices. Dice el Salmo 106, y Dios les proveyó lo que pidieron, más envió mortandad sobre ellos. Es como que te lo da, pero de repente dice, arréglatelas. Eso te va a dañar. Vos me lo pediste encaprichado, bueno, yo te lo concedo, pero arréglatelas. Pero ¿saben lo que creo yo? Yo lo estoy diciendo de una manera, pero lo que creo es que cuando la persona se encapricha y recibe lo que quiere, pero no es la voluntad de Dios, lo recibe del diablo. Porque si vos le pedís al maligno, te va a dar muchas cosas y te va a llevar al infierno al final. Pero Dios te quiere llevar al cielo y te quiere bendecir con una vida con propósito, con una vida maravillosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que le pedimos.
y analizar las cosas también por medio de la demora, porque no vaya a ser que estemos pidiendo cosas que no sean de la voluntad de Dios. Otra cosa que necesitamos saber es que debes cuidar de no justificarte por tus fallas, errores o pecados. Dice el salmista en el versículo 2 aquí: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nosotros podemos justificarnos entre nosotros y hacernos creer que somos inocentes, o que el error que cometimos no fue adrede, o que fue algo que sucedió y que bueno, dejémoslo pasar. Y hay gente que se justifica todo el tiempo. Hay gente que dice: ¿cómo querés que no lo hagas si me presiona? ¿Cómo querés que no te pase esto si se debe a esto otro? Y hay gente que hasta el día de hoy se justifican de su mal presente y de su peor futuro porque están sembrando mal, porque están anclados en su pasado. ¿Y cómo quiere que me vaya bien si en mi vida me trataron mal? ¿Cómo quiere que yo salga si mi papá y mi mamá fueron tal cosa? ¿Cómo quiere que yo prospere si sabe lo que pasó con...? Y todo el tiempo justificándose. Y a Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce perfectamente. Él ve nuestro interior. Él sabe lo que pasa en nuestro mundo íntimo. Y eso es lo que está viendo Dios. Eso es lo que está viendo Dios. Por eso, guarda de todas las cosas, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. David sabía que era injustificable delante de Dios. Y dice Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Nadie puede justificarse delante de Dios. Hay gente que dice: ¿qué quiere? Me presionó tanto que le terminé pegando, y cuando le pegué, bueno, lo maté. No sabía que se iba a caer y se iba a dar contra el filo de la pared. Eso fue lo que me dijeron más o menos así en una cárcel, cuando yo estaba predicándole a un preso. Hay gente que no se da cuenta, pero Dios no puede justificar el pecado. Dios no puede justificar a la persona que trata de tapar su pecado autojustificándose por su mal proceder. Por eso las respuestas no vienen, por eso no hay respuesta a las oraciones, porque Dios ante el pecado dice: gira su rostro para no ver. Y por supuesto siempre el pecado está involucrado con un pecador, y si el pecador es voluntario y hace las cosas a propósito o se autojustifica y sigue practicando su pecado, obviamente no tiene respuesta de Dios. La bendición de Dios no puede fluir para su vida, porque Dios está pendiente para bendecir al que hace lo bueno y recto ante su presencia. ¿Cuántos están atentos? En el punto 5, debes reconocer a tus enemigos. Dice el salmista David en el versículo 3 y en el versículo 4: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Había enemigos que estaban persiguiendo a David. Pueden ser enemigos físicos, pueden ser enemigos espirituales. Los enemigos físicos son fácilmente identificables, pero hay enemigos espirituales. Hay enemigos que afectan la vida de una persona. Y si esa persona no tiene madurez, no tiene conocimiento, su casa puede hasta llenarse de demonios y afectar su vida. Por eso el crecimiento que nos da Dios es para echar demonios, romper ligaduras de maldición, cortar yugos de iniquidad. Por eso el crecimiento espiritual nos va dando estatura espiritual para enfrentarnos a Satanás y reprenderlo y atormentarlo por la gloriosa presencia de Cristo en nuestro interior. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Por eso una persona ungida es una persona en victoria, una persona que reprende a los demonios y los echa fuera. Y por supuesto tenemos que hacerlo a veces de nosotros mismos, no que estén adentro, sino que nos influencian y principalmente atacan el alma. El alma es la psique y afecta nuestra forma de vida. Por eso hay enemigos que están permanentemente atacándonos y principalmente confunden a muchos creyentes, confunden a muchos hijos de Dios. Son los malos pensamientos, son las cosas que vienen a la mente, y la persona, por no tener
el equilibrio, la madurez o el discernimiento no puede controlarlos. Y de repente la cabeza se le llena de fantasmas, de ilusiones, de cosas que lo afectan. Como esa persona que estaba orando en una iglesia y le decía a Dios: Señor, sacame esta tela de araña de la cabeza, sacame esta tela de araña de la cabeza. Y otro que estaba atrás le gritó: Señor, matale la araña. Bueno, hay personas que están con una maraña en su mente. Por eso el siguiente punto es: debes pensar correctamente. Porque si vos sos hijo de Dios, quiero que sepas, hijo o hija de Dios, que ya tenés a Cristo en tu corazón. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Y si tenés a Cristo, el diablo no se puede meter con tu físico, con tu cuerpo. Solamente puede oprimirte. Simplemente podés llegar a sentir un escalofrío. O hasta te puede atar, como ahorcar, pero está por fuera. Vos lo podés echar en el nombre de Jesús. ¿Qué dije? Lo podés echar en el nombre de Jesús. Y se va, porque te parás en autoridad. Pero hay personas que de repente son invadidas por espíritus malignos. Dice que pueden ser hasta 7 espíritus malignos que toman gobierno de una persona. Y por supuesto esa persona queda a merced del diablo. Pero ¿para qué vino Cristo? Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y dónde está Cristo? En su iglesia, en mi corazón, en el tuyo. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué vas a decir? Está en mi corazón. Por lo tanto, si tenés a Cristo, tenés la vida. Amén. Y no va a haber hueste de Satán que quiera afectar tu vida, porque en el nombre de Jesús, la gloriosa presencia de Cristo en tu interior lo va a reprender, lo va a repeler y no lo va a soportar, ni siquiera se va a acercar para afectarte, para molestarte. Pero tiene que ver con la mente del creyente que no sabe pensar bien. Por eso fíjate lo que dice el versículo 5, ahora léelo en tu Biblia. Dice David: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Qué hacía el salmista? Escuchá, por favor, no te distraigas. ¿Qué hacía el salmista? Pensaba correctamente, estaba pensando bien. Dice el apóstol Pablo: pensad en todo lo justo, noble, digno. Solamente en eso pensad. No le des lugar a la basura que viene a tu mente, que te hace sentir insignificante, que te hace sentir bruto o nada, o hasta basura. Dios quiere hacer de vos un instrumento de gloria. Por eso hay muchos creyentes que se arruinan la vida por pensar mal. Y ese pensamiento hace que sean corruptos, hace que sean desequilibrados o sean delirantes. ¿Por qué? Porque están dando lugar a pensamientos que vienen a su mente y no los procesan, no tienen la disciplina mental para procesar qué pensamiento es correcto, qué pensamiento es incorrecto. Y muchas personas terminan turbadas por dar lugar a sus pensamientos y pensar mal y sentirse perseguidos. Aquí el rey David dice: el enemigo perseguía mi vida. Esto puede haber sido real, pero en muchos casos, escucha, en muchos casos es fantasía. Cuando recién llegamos a Luján, fuimos a visitar a Opendor, a una persona que estaba internada, y resulta que le llevamos medialunas, una gaseosa, y esta persona estaba allí y sufría mucho, aunque estaba absolutamente inconsciente ya. Y simplemente todo había empezado por sentirse perseguido. Tenía síndrome de persecución. Dice que a cada rato se da vuelta hacia atrás pensando que alguien lo seguía, hasta que terminó matando a alguien que pensó que lo seguía. Hay personas que están turbadas porque no están pensando correctamente. Y Pablo dice que todos nuestros pensamientos tienen que ser llevados a Jesucristo. Si vos tenés pensamientos centrados en Jesucristo, puede ser que tengas un momento de desliz, que te descuides porque no somos perfectos, pero inmediatamente te enfocás y decís: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Y empezás a darle gloria a Dios para que
puedas honrarlo con tu vida y no entregarte a ese pensamiento libre, equivocado y deliberado que te va a llevar por caminos de perdición. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Por eso el rey David cuidaba de qué es lo que pensaba. Dice, me acordé de los días antiguos. Vos te tenés que acordar de cuando entregaste tu vida a Cristo, de qué lindo fue ese momento de gozo cuando entraste por primera vez a la iglesia y llegaste a los pies de Dios, dándote cuenta que Él perdonó tus pecados, limpió tu vida y te dio una nueva vida en Cristo. Eso te tenés que acordar, de qué lindo fueron aquellos tiempos, y no de los traumas y de las cosas feas, fracasos o cosas feas que te tocaron vivir, de esos que quede todo sepultado bajo la sangre de Jesús. Dice el rey David, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos, pensé en la obra de Dios y en las cosas lindas que Él puede hacer con tu vida. Y Dios quiere usarnos a todos. Pero ahora vamos al final. Y oro a Dios para que me dé la capacidad de poder terminar este mensaje, porque realmente sentía que tenía que terminar aquí, y sé que tiene que terminar aquí, pero mi parte carnal era como que decía, tendría que seguir, pero tiene que terminar aquí. Y va a terminar de esta manera. Debes extender tus manos a Dios con entendimiento. Dice el versículo 6, el rey David dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, y mi alma a ti. Acá hay un ejercicio espiritual muy importante. ¿Sabías que hay personas que no pueden levantar sus manos a Dios? Hay personas que no pueden cantar a Dios. Hay personas que no pueden decirle a Dios te amo. Hay personas que están atadas. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿sabe que quisiera levantar mis manos y no lo puedo hacer? Hay gente que me dice, yo quisiera cantar, pero me quedo callado. Hay opresiones en el ambiente. Hay presencia inmunda en el ambiente. No digo acá, ojo. Yo acá siento el fluir del Espíritu Santo. Siento la presencia de Dios. Pero cuando hay momentos también pueden haber situaciones de mucha opresión, y más si vos te querés consagrar a Dios, y más si te encontrás en una situación como la que recién acabamos de describir, como se encontraba el rey David, en prueba, como casi muerto, como deprimido, desolado, sintiéndose perseguido, sintiéndose mal. ¿Quién no se ha sentido así? Yo me sentía así un día. Yo estaba en Capital justo antes de venir acá a Luján. Me sentía mal, en angustia, necesitaba una respuesta, no venía esa respuesta, le pedí a Dios, no había respuesta y estaba pidiéndole que me respondiera. Y yo me acuerdo que estaba orando y en ese momento Katy se había ido a hacer unas compras y yo me arrodillé, estaba orando como cualquier día y de repente quise levantar mis manos y no podía levantar mis manos, era como que había una membrana. Lo intenté con mis dos manos y era como que algo hacía fuerza para que yo no levantara mis manos. Y te puedo asegurar que me tuve que esforzar y levanté mis dos manos con fuerza al cielo y en ese momento fue como que algo se rompió. Era algo espiritual así muy pesado. Y cuando yo le levanté mis manos a Dios, y se rompió eso, inmediatamente comenzó a fluir una gloria como nunca antes la había experimentado. Una bendición, parecía estar en el mismo cielo. Algo maravilloso, glorioso, me llenó de poder, de fuerza, de unción, de gracia, de sabiduría, en el sentido de espiritual, de conocimiento, en el sentido de saber qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Fue una gloria, algo maravilloso. Pero se tuvo que romper. Y yo tuve que esforzarme. Hay personas que no se están esforzando. Hay personas que están limitadas, atadas, se conforman. Como dicen, esto será siempre para mi vida, esto será siempre así, nada va a cambiar. Y nosotros estamos en una lucha que es cruel y mucha, pero con victoria en el nombre de Jesús. Por eso vos tenés que extender tus manos al cielo. A ver si alguien la puede levantar. Levántenla por favor, a menos que tenga un problema físico.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Levántalo, manténla así porque estamos dándole gloria a Dios. Decirle, te doy gloria a Dios Santo, te doy gloria a Dios Santo, te doy gloria a Dios Santo. Aleluya, aleluya. Puedes bajarla, por favor. Dios está queriendo romper algo en esta noche. Dios está queriendo cortar algo en esta noche. Porque tal vez vos llevas tiempo orando, pidiendo y no obtenés nada. Pero Dios te está pidiendo algo más, que te esfuerces un poco más, que te entregues un poco más, que te rindas un poco más, que no cedas, que no abandones, que sigas peleando la buena batalla de la fe, porque la bendición está en camino, ya está en camino. Dije que está en camino. La bendición está llegando, viniendo, y va a llegar a tu vida específicamente, porque vos le estás pidiendo con un corazón sincero, estás diciendo a Dios que querés realmente algo muy especial para vos, y Dios ya sabe quién sos. Ponete de pie, iglesia, por favor. Cerra tus ojos, deja que el Espíritu Santo empiece a orar ahora. No te distraigas, por favor, con nadie. Deja que el Espíritu Santo te esté ministrando. Vos tenés que saber que Dios habla, Dios llama, Dios compromete, Dios aparta, Dios convoca. Dios está definiendo a su pueblo. Dios va a responder a tu oración. Vas a tener una relación personal con Dios preciosa. Gloria. Vas a crecer en esa relación con Dios día a día, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y Dios va a usar tu vida con poder. Amén. Dios va a empezar a transmitirte sus verdades gloriosas, revelarte su palabra preciosa, y va a usar tu vida para que otros sean ministrados, otros sean bendecidos. Dios va a usar tu vida para bendecir a multitudes. Dios va a usar tu vida para que muchos sean bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Así levanta tu mano al cielo, oramos. Señor, Dios Santo, Todopoderoso, que se corte definitivamente toda maldición. Yo declaro que en esta noche se corta, se rompe toda la maldición, todo lo que está frenando a tu iglesia. Hoy se rompe definitivamente todo lo que frena los ministerios, el crecimiento, la prosperidad. Hoy se corta todo eso, se rompe todo eso definitivamente. Y yo declaro sobre tu iglesia una unción poderosa y especial. Y determino, Señor, que estás obrando en cada vida aquí presente, para que en el nombre de Jesús, muchas cosas sean multiplicadas y haya gran prosperidad en medio de tu pueblo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Y el que lo creyó dice fuerte, gloria a Dios.